del capítulo El cementerio de los libros olvidados. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho, como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mi mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos. Nos miramos en la penumbra, buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. Si algo tienen las novelas de calidad, los textos de calidad, pero especialmente las novelas, es que sus génesis, sus inicios deben de ser determinantes. Este no es exactamente el primer párrafo de esta novela maravillosa que voy a compartir contigo hoy aquí en Master Vidal en YouTube. Es de hecho el último párrafo de la primera página. Entonces ha lanzado nuestro autor una pequeña introducción quizá para colocarnos que no tiene el peso con el que ya preparó, con el que ya se arrancó con este párrafo maravilloso, con esta génesis de la novela, donde un muchacho despierta a media madrugada preguntando por su madre y ya nos da datos entonces de la orfandad, es asistido por su padre, que en términos amorosos y francamente poéticos le dice, no te preocupes, que yo me acordaré por los dos, y a partir de ese suceso que viene del sueño, que proviene de la inconsciencia, este chico entonces va a despertar y va a generar su viaje espiritual y su viaje novelístico, aunque él no lo sabe, en un universo maravilloso que ahora compartiré contigo y que terminará, es decir, que empezará con los patrones de busco a mi madre, soy amado por mi padre. No hay palabras para describir lo que voy a describirte con palabras, que ese es un juego verdaderamente extraordinario, y el asunto del tiempo, que es otra cosa genial en este autor. El muchacho Daniel arrancará su camino, evidentemente siempre como cualquier camino que se arranca con la vista en el futuro, y sin embargo hace una especie de quebrado, de crack, hace un crack ahí en la novela, muy al principio, porque aunque él arranca su camino al futuro, su padre, de donde viene su linaje, su herencia, su origen, etcétera, en este momento y de aquí en adelante, en este viaje, el papá estará revisando hacia atrás. Dice entonces, aquella fue la primera vez en que me di cuenta, y ese tema de la primera vez, justo son los rompimientos con los que las buenas novelas, las buenas historias hacen génesis. Algo sucedió que se quebró y a partir de aquí la vida va a ser otra, aunque sea la misma paradójicamente. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla, como el pasado, como las cosas que no están claras, incluso quizá desde el asunto humano, como siempre, siempre estamos enfrentando situaciones nebulosas. Ojos de niebla y de pérdida siempre miraban atrás. Y luego el, el, todo este elemento de entresueño, de historia, de pasado, de futuro, esta gran pluma dice entonces, se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba, ya de la realidad, ya del día, ya del famoso, digo famoso pues porque aquí creemos que estamos en el famoso presente, ya empieza a ejercerse, a sonar. Tuvimos un momento de eternidad, tuvimos un momento de falta de lucidez lógica, racional, y arranca el tic-tac del reloj. Y por lo tanto, cuando arranca el tic-tac del reloj, cuando se hizo el Big Bang novelístico, entonces comienza la historia, comienza la aventura. Es un gran inicio de esta espléndida novela que se llama La sombra del viento. Es interesante. Claro, es que me quedé con el capítulo ahorita que lo preparaba, que es El cementerio de los libros. La novela se llama La sombra del viento y el autor es el joven catalán Carlos Ruiz Zafón. Joven en términos de la idea que tenemos de los autores. Nació en
64 en Barcelona, así que tiene 57 años. Aunque se graduó en Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información con más precisión en la Universidad de Barcelona, hace pues casi 20, 25 años que se dedica por completo a la literatura. Escribió o empezó escribiendo muchas cosas para niños y esta novela sin duda a él le cambió la existencia. Valdría, o sea, vale la pena porque es un gran texto. La sombra del viento, y su otra novela, digamos, para mayores, para adultos, es El juego del ángel. Por si la encuentras, yo todavía no la conozco, pero seguramente ya iré tras ella, y si vale la pena, pues la compartiremos aquí en Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Y bueno, pues vámonos directos a La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Te acabo de compartir la maravillosa génesis, cómo arranca la novela, donde dicen los estudiosos, donde debe empezar a suceder algo, pero aquí incluso con tal precisión que literalmente se hizo el Big Bang novelístico y arrancó la historia. Teníamos un poco de brumas y empezó a contar el reloj y por lo tanto empezó la narración. ¿Qué es la narración entonces? También un viaje de creación de realidades en el tiempo. Dice Vargas Llosa en la historia de un deicidio, a partir de la poética, de la novela, de la narración en ese tiempo su amigo García Márquez, que los autores, particularmente en el momento que trabaja García Márquez, están intentando generar una nueva realidad. Matan a Dios, por eso es el deicidio, matan a su Dios en la vida para convertirse ellos desde su pluma en esta deidad determinante de las realidades que ellos quieren, que en términos psicológicos o francamente a veces incluso hasta psiquiátricos, viene a sustituir casi siempre una realidad que no me gusta. Tanto entonces los autores como los lectores, cuando nos metemos en el mundo de la ficción, de algún modo estamos negando la realidad que se establece, la que verdaderamente nos rodea. Yo podría hacer muchas cosas en esta realidad, te lo voy a citar con precisión, hoy que es martes 5 de octubre del 2021, siendo las 4:21 de la tarde en la Ciudad de México, yo podría afectar y dejarme afectar por mi realidad de muchas maneras. Cuando yo en ese momento presente decido tomar un texto y sumergirme en la lectura del texto, estoy sustituyendo en muchos sentidos la realidad de la ficción de lo que me están compartiendo que la que tengo a mi alrededor. Aquí viene un poco el asunto, ahí te lo dejo para repasarlo y para estudiarlo. Si estuviera mi realidad, si mi realidad fuera disfrutable, si fuera mejor mi realidad, si estuviera la mujer amada, si estuviera haciéndole el amor, si estuviera dialogando con ella, si estuviera cuidando a mis hijos, lo que quieras que tuviera que hacer en la realidad, que fuera verdaderamente importante en términos existenciales, en términos de sustento de vida, no entraría a este o a ninguno de las situaciones de las cuales, comillas, me enajeno para leer. Es interesante esa pista. Bueno, vámonos con esta novela, que de eso se trata este canal. Más adelante dice, cada libro, bueno, a ver si, cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Entonces ahí encontramos que decía, solo es sí, sin duda, cuando entra un texto y una ficción, sin duda me salgo básicamente de en la que yo estoy habitando. Ahora, cuando podemos ajustarla, cuando la lectura de estas ficciones se cuela, talla mi propio interior, lo modifica para que yo después de la lectura, después de esta charla, pueda enfrentar la realidad cotidiana mía o la tuya como tal, de manera diferente, siendo una mejor persona, siendo una mejor versión de mí mismo, siendo una versión más sensible de mí mismo para relacionarme con la realidad. Es entonces donde la lectura funciona, donde hace su trabajo de limpieza interior, y ahí tiene mucho sentido. La sombra del viento
rápidamente, es una gran novela porque es un río amplísimo en tanto las historias, pero básicamente es la historia de Daniel, que su padre, que es un librero de Abolengo, lo llevará a un lugar que se llama el Cementerio de los Libros. En ese cementerio de los libros olvidados, no sé si esto ya lo estoy agregando yo, lo de olvidados, están todos los textos que están fuera de circulación, que ya no se venden, que ya no se imprimen, básicamente incluso que ya no se leen. Y entonces la visita a esta brutal y espléndida y seguramente impresionante biblioteca, porque ahí están todos los libros que ya no están en uso, lo cual debe ser un viaje mágico y nos lleva un poco o un mucho a estas referencias del mundo de Jorge Luis Borges. Bueno, el costo de hacer esa visita en esa biblioteca, en ese cementerio de los libros olvidados, es que para salir tú puedas tomar uno y dedicarte a promover la lectura de ese libro que está abandonado, revivir ese muerto. Que está padre la idea en términos mitológicos o míticos, darle un renacimiento a ese libro. A lo mejor el momento en el que apareció no tuvo los suficientes buenos lectores, no es eterno, no será perenne y vale la pena revisarlo, regenerarlo y además dedicarnos cada uno que tiene el derecho de visitar esa biblioteca, ese cementerio, de rehabilitar ese cadáver literario. Daniel lo hace y se desatan un montón de historias. Una de ellas muy interesante, todas interesantes, todas apasionantes incluso, es su propio desarrollo en términos de crecimiento, de convertirse en adulto, su relación con las mujeres, con los amigos y el amor, los temas verdaderamente trascendentes en cada uno de nosotros como seres humanos y un montón de situaciones poéticas, apasionantes, de vida y muerte como tal, que te van a tener pegado ahí a la novela todo el tiempo. La otra justo es también en un sentido espiritual lo que hay detrás de cada libro. Eso resultó interesante. Lo que hay detrás del autor y de las modificaciones que sufrió la vida de este autor en términos de quién lo inspiró, con qué se relacionó, de qué manera se generó ahora la génesis anterior, atención con lo que estoy diciendo, parece una tontería, pero el proceso del prenacimiento, el proceso del prenatalicio de la obra, que también es vida y también pasó y también está lleno de aventuras maravillosas y brutales, también en riesgos de vida o muerte, que es toda la historia de lo que provocó el que se generara esta novela que se llama La sombra del viento. Entonces, en términos de teatro, cuando hay una escena de teatro en la obra de teatro, se llama teatro dentro del teatro. Bueno, pues aquí justamente este concepto me parece que lo inauguró el maestro Miguel de Cervantes en El Quijote. Estamos hablando de una ficción dentro de la ficción y estamos viendo una historia de una novela, cómo se abre una novela y lo que sucedió para que esa novela tuviera creación, que tiene que ver con lo que trata esa novela, aunque la novela como tal de manera directa tenga otras palabras y tenga otras determinaciones verbales, el tema es muy cercano, una especie de círculo concéntrico verdaderamente eterno, verdaderamente maravilloso, en el que tiene que ver entonces quién, el autor de esa ficción, cómo esa ficción cobra vida y luego cómo esa ficción que cobra vida en el sentido de los lectores. Y los lectores a su vez van a contar y van a seguir contándonos la historia de su vida con respecto a ese texto que inauguraron o que leyeron. Y esta especie de espejos infinitos, de eso va esta apasionante novela, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Entonces, bueno, me voy a ir metiendo, dice más adelante. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre. Ahí tiene todo el sentido también de nuestra carencia paternal y eso nos pone muchísimo en términos de relación con nuestros hermanos españoles, catalanes, para mayor precisión, también en que tanto nosotros hemos trabajado aquí, lo hemos agotado muchísimo en los textos, lo tiene Octavio Paz, lo tiene Carlos Fuentes, lo tiene Juan Rulfo, lo tiene Luis Espota, la búsqueda constante de nuestro padre. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre al que nunca había llegado a conocer
y cuya existencia solo descubría merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en el lecho de su muerte. Es Pedro Páramo. Yo creo que no sé si, seguramente si lo leyó, no sé qué tanto se acordó Zafón, Ruiz Zafón para ponerlo aquí. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica, está en nuestro nivel 7 clarísimo, en la que el protagonista, atención, el protagonista también vamos a ser nosotros, que como lectores de esta novela nos estamos metiendo en esa especie de laberinto concéntrico que será la novela La sombra del viento, que nos cuenta la historia de su lector, Daniel, y de su autor en el mismo proceso. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar, atención con esto también porque nos va, o sea, enseguida nos vuelve a atrapar, luchaba por recuperar una infancia y una juventud perdidas. Y ahí otra vez el tiempo se vuelve maravilloso, porque arrancamos en este momento para arreglar nuestro futuro. Pero nuestro futuro, esto es bellísimo en términos existenciales, está determinado por la recomposición, por el arreglo de nuestro pasado. Mi futuro en este momento está determinado cada vez menos, eso en términos psicológicos te lo estoy compartiendo, cada vez menos está determinado por mi pasado. Porque me entero, porque lo sano, porque lo trabajo e intento que mi futuro, como es la mecánica natural, normal, milagrosa, esté determinado por mi presente. Y mi presente sostenido por lo mejor de mi pasado, ya no por lo peor, ya no por las carencias, ya no por los traumas, por las enfermedades, por los infantilismos, sino por la situación más sana, por el amor, por la vulnerabilidad, por la alegría de mi niño interior, etcétera, etcétera. Bueno, regresemos al texto que trata de esto que estoy comentándote. ¿Sabes cuántos ejemplares como este hay en el mercado, Daniel? Pregunta uno de los personajes. Miles, supongo. Ninguno, precisó Barceló, uno de los personajes, un librero adinerado, padre de la primera amante, de la supuesta, de la enamorada, porque no es la amante, de la enamorada de nuestro Daniel que le da un golpe brutal. ¿Sabes cuántos ejemplares como este hay en el mercado, Daniel? Miles, supongo. Ninguno, precisó Barceló, excepto el tuyo. El resto fueron quemados. Aunque en esto es cierto, y es uno de los elementos que mueve el desarrollo de la ficción en el caso de nuestra novela, nosotros aquí en este canal hemos estado aprendiendo, si nos estás visitando recientemente, bueno, pues vete al primer video, al segundo video de este canal Master Vidal en YouTube, donde viene la explicación de los niveles de lectura. Ahí nos hemos enterado todo lo demás, después de esa hora y media, de esa base teórica, son las herramientas para encontrar las riquezas de casi cualquier texto literario. Y entonces aquí podemos empezar a aventurar que este elemento, que en este caso este es tu único texto, tu libro es el único que tienes, es el único que hay, todos los demás están quemados, se vuelve simbólico, porque la próxima lectura que por cierto, esta es la que voy a presentar en realidad, August Strindberg, El hijo de la sirvienta. Este texto no es porque físicamente esté aquí acompañándome, tuvo su historia, alguien lo fabricó, no sé si se lo compré a alguien, seguramente lo prestaré, lo regalaré, lo venderé, cuando yo muera él seguirá, etcétera. Pero mi lectura es única, única, no hay otra lectura. Porque cuando yo me enfrento con este texto y la manera en la que voy dialogando con él y la manera en la que lo voy interpretando es verdaderamente única. Todas las demás, aunque existen, no están puestas en esta verdaderísima y maravillosa relación a la que nos lleva la lectura. Cuando tú lees, no eres, híjole, esto podría ser un poco psicológico, pero si lo haces de manera sana, si lo enfrentas de manera abierta, de manera vulnerable, ese elemento de enfrentamiento, ese encontronazo maravilloso entre la lectura y tú es absolutamente única en el universo, porque nadie más lo va a volver a leer como tú. Entonces ahí también habría otro elemento importante, que la lectura nos otorga la situación de ser absolutamente personales. Habrá pocos espacios, pongo las relaciones sexuales, las relaciones filiales, el asunto con los hijos, pero no hay muchos en realidad, muchos elementos
donde tan claramente la invitación sea a que seamos nosotros mismos los que estemos viviendo esta experiencia. Ok, girando la última página al despuntar el alba. Otra vez, esta historia del seguimiento casi detectivesco de la novela, lo cual la hace muy emocionante, muy atractiva, está llena de estos gestos, ¿no? La última novela, la última página nos dará, será la llave, será el camino para arrancar otros andares. El placer de leer, de explorar puertas que se te abren en el alma, no en la realidad aquí simple, en el alma. Leo y las puertas que se abren son las de mi corazón, las de mi alma, las de mi mundo interior, de abandonarse a la imaginación, a la belleza y al misterio de la ficción y del lenguaje. Es decir, estas realidades paralelas a la nuestra cotidianamente no necesariamente la cancelan. Justo mi tirada, y creo que la tirada del arte y de la literatura, es entonces que abren puertas para la belleza. Una vez abiertas estas puertas, esa belleza también se expresa de nuevo, reaparece, literalmente reaparece en la belleza que estoy expresando, en la que tengo ahora sí a mi alrededor. Ok, una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. No necesitamos este proceso lógico, intelectual para enfrentarnos a nuestra realidad y para comprender algo. Sé que mi padre me ama o no, sé que mi mamá está enferma o no, sin mayor explicación. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas. Brutal. Yo creo que no es casual. Particularmente estoy pasando por un momento donde estoy verdaderamente revisando para mí mismo y con los textos que he trabajado, el próximo que te digo de La hijo de la sirvienta de Strindberg, donde estoy revisando, cuando menos en el asunto literario, los asuntos de la infancia. Y creo también estar pasando por ese momento en mi vida, cerrándolos, limpiándolos, trabajándolos. Bueno, cuando niños, dice en este momento la novela, cuando niños, no sé, debería ser una bendición, pero lo hemos trabajado mal socialmente. Estamos tan abiertos y nuestras huellas, donde van a quedar las improntas, las huellas, las firmas de la vida, están tan relativamente desprotegidas que cuando entran los procesos para entender la neurosis de mi madre, el alcoholismo de mi papá, la pobreza intelectual, económica, espiritual de mi familia, etcétera, etcétera, una vez que intento explicarlo para tratar de reajustarlo, la firma ha quedado grabada, ¿no? Al final de cuentas, la huella a través del fuego se ha quedado tatuado en el corazón del niño y ese es un proceso mucho más delicado por el cual incluso hay que trabajarlo psicológicamente y ahí apunta mucho del trabajo de la literatura, básicamente en la parte que destaca el maestro Jodorowsky, donde el arte tiene un sentido terapéutico para renovarnos, para limpiar nuestros corazones. Ok, Fortuny, uno de los personajes, sintió que si no podía poseerla como esposo, lo haría como verdugo. Brutal, en el camino del crecimiento, en el camino del desarrollo de jóvenes, vamos a pasar muchísimas ocasiones por esta dicotomía en la que tenemos que elegir, ¿no? En la que yo me acuerdo con toda perfección, a veces dictaminada por la misma pareja, es decir, varias ocasiones yo intenté estar mucho más tranquilo en mi rol de hombre, mucho más en paz, no generar problema, y un par de ellas o varias más fui retado a que si me faltaban pelotas, si no era lo suficientemente hombre para determinar ciertas situaciones francamente machistas en la que la misma pareja era la que me lo exigía, era la que ponía en reto ese rol que por otro lado daña tanto, nos ha dañado tanto. Bueno, Fortuny sintió que si no podía poseerla como esposo, lo haría como verdugo. Dejó pasar los años silenciando sus corazones y sus almas, bueno, la de él mismo como tal, hasta el punto en que de tanto callar, olvidó las palabras para expresar sus verdaderos sentimientos y se transformaron en extraños que convivían bajo un mismo tejado, uno de tantos en esa ciudad infinita. No estaba hablando de una pareja y de cómo el alejamiento fue carcomiendo la relación
porque las cosas no estaban siendo como él quería. Eso es algo muy de mucho asunto como masculino, que las cosas tienen que ser como nosotros determinemos que sean y a veces de tal manera o de tal carencia en la infancia las hemos trabajado o tal promesa fantástica hemos hecho a nuestros padres que incluso nos vemos obligados a aplastar a veces a las otras personas, entiéndase relación, entiéndase pareja, entiéndase hijos, con tal de conseguir ese objetivo, porque es una deuda que traemos histórica, pues, desde nuestros inicios de la vida. Imaginé a un Julián Carax con mis años sosteniendo. Julián Carax es el autor de esta novela sobre la que versa toda la historia de nuestra novela. Imaginé a un Julián Carax con mis años sosteniendo aquella imagen en sus manos, tal vez a la sombra del mismo árbol que me amparaba a mí. Por momentos es tal el paralelismo entre Daniel y Carax que yo estuve a punto de pensar que la resolución de la novela iba a ser de algún modo fantástica en términos de que fueran el mismo personaje. No, no son el mismo personaje. Ahí Ruiz Zafón hace una cosa espléndida, porque lo que nos está diciendo es que sí tenemos la misma aventura los autores que los lectores. Y eso a mí me parece de un respeto y de una profundidad impresionante, que como lector, que como espectador, el espectáculo, la lectura, la novela, el arte, te dé la misma responsabilidad para cerrar el círculo de la actividad me parece poderosísimo. Esto sin teoría, pues esto está puesto en el desarrollo de la novela, esto yo lo estoy armando para intentar explicarlo. Y por un instante pensé que no había más fantasmas allí que los de la ausencia y la pérdida, y que aquella luz que me sonreía era de prestado y solo valía mientras la pudiera sostener con la mirada segundo a segundo. Es muy poético y tiene que ver con el asunto de la conciencia. La luz, donde quiera que sea, de manera física, de manera espiritual, de manera psicológica, la luz, el conocimiento, la iluminación, el bienestar se acaba si nosotros cerramos los ojos. Cuando nosotros, en este sentido, nos damos por vencidos, sí, justo, cuando decidimos cerrar justamente los ojos a la luz. Las palabras con que se envenena el corazón de un hijo, por mezquindad o por ignorancia, se quedan enquistadas en la memoria y tarde o temprano le queman el alma. Es brutal, por eso digo que estoy muy cerca del tema de la infancia. Lo voy a volver a leer. Este no necesita explicación, es casi psicológico y evidentemente mítico, sin duda alguna. Las palabras con que se envenena el corazón de un hijo, ¿cuáles tendrían que ser esas palabras con las cuales enveneno el corazón de un hijo? Pues la verdad es que dependiendo muchísimo también de la sensibilidad de los hijos, pueden ser tan simples y tan aparentemente bobas como que a lo mejor ni siquiera son palabras, como una burla, como un gesto, como un apodo, como hace poquito me encontré con alguien que decía, pues mira, la reencontré a esta chica después de muchos años y llegó con su bebé, bueno, con su hijo, que es un adolescente, y entonces me decía, bueno, pues por culpa de él dejé la escuela. Y bueno, enseguida corregí para bien del chico, ¿no? De nada, nada de que por culpa de él hágase usted responsable de sus determinaciones. Bueno, solo lo pongo como ejemplo de estas cosas que de manera inconsciente decimos que les estamos aventando a los hijos. Las palabras con que se envenena el corazón de un hijo por mezquindad o por ignorancia, la ignorancia no es justificación para maltratar a los hijos, se quedan enquistadas como cáncer, como a punto de generar putrefacción, se quedan enquistadas en la memoria y tarde o temprano le queman el alma. ¿Cómo resolver entonces que nosotros, con nuestras palabras por ignorantes o por mezquinos, hemos envenenado el alma de nuestros propios hijos y decimos amarlos? Está rudísimo. Genial, ¿no? Digo, genial que aparezca en la novela. Aquella era una historia de gente sola, de ausencias y de pérdidas, como la vida, y que por esa razón me había refugiado en ella hasta confundirla con mi propia vida. Esta relación brutal entre que lo que leo es una determinación clarísima de mi vida. Cuando pasas a esa instancia, yo no tiene mucho que la atravesé. Después de, según yo, leer toda mi vida, tiene muy poquito tiempo. Verdaderamente no sé si incluso te puedo decir un par de años, quizá menos, en el que entendí
corporalmente, existencialmente, que cada texto que tomo es un mensaje de mí para mí mismo, o de la divinidad para mí mismo, o de la vida para mí mismo, que no es ya, para mí la literatura no es, y el arte en general, no es un asunto de entretenimiento. Lo paso muy bien, sin duda alguna, pero son mapas, son instructivos de mi existencia, son reflexiones a profundidad. Entonces, no sé si a veces esa especie del placer por el placer lo he cancelado porque el mensaje es brutal con respecto a mi existencia. Bueno, y que por esa razón me ve refugiado en ella hasta confundirla con mi propia vida, como quien escapa a través de las páginas de una novela, porque aquellos a quien necesita amar son solo sombras que viven en el alma de un extraño. Qué hermoso. Es decir, relativamente, pues, lo que no hago en mi vida cotidiana, las carencias que tengo, bien las puedo aprender, ver en la literatura. Más o menos por ahí pasa. La gran aventura de ese personaje aburrido, Alonso Quijano, fue ponerse a leer sus novelas de aventureros y convertirse en el Quijote de la Mancha. La gran resolución hamletiana con respecto a la culpa de su tío viene a partir de los actores, a los que les dice, venga, pues representen esto, que es la vida proyectada de lo que le está pasando al culpable, y entonces el culpable estalla de manera brutal. El sueño de una noche de verano con la fantasía de los trabajadores, se me escapó, estos simples de la obra que van a generar una fantasía en un mundo de la fantasía. Es decir, este mundo fantástico con el que Shakespeare nos presenta el sueño de una noche de verano se resuelve con elementos muy simples de la realidad para crearnos esa enorme fantasía. Es espléndido, es un gran juego literario. Te estoy citando genios, estaría pensando para cerrar mi comentario, pues en el mismísimo Molière te estoy citando verdaderamente genios de la literatura que suena sencillo, pero que se encargan de ese proceso, de generar la fantasía, porque al final de cuentas somos fantasía. Nuestra palabra siempre apunta a la fantasía. Creemos que no somos fantasía porque esta pluma es relativamente sólida, el sonido del tren que está aquí pasando cerca de mi casa, el té que estoy bebiendo, mis palabras aparentemente dan solidez a la realidad, pero todo el tiempo solo nos movemos desde el asunto de la creación de la fantasía, desde la proyección de nuestra alma y de nuestro cerebro con respecto a la realidad. Un buen padre, que sería, me gustó esta idea, no es trascendental en la novela, pero es una gran reflexión de cuando podemos ir leyendo situaciones espléndidas en nuestros textos. Un buen padre, un hombre con cabeza, corazón y alma. Un hombre que sea capaz de escuchar, guiar y respetar a una criatura y de no ahogar en ella sus propios defectos. Por eso es que la ignorancia no es un pretexto para ser un mal padre. Tenemos que trabajar no en el hijo, en nosotros mismos, siquiera para no estorbar, para no echar a perder con nuestra ignorancia o con nuestra mezquindad. Un hombre que sea capaz de escuchar, guiar y respetar a una criatura y no de ahogar en ella sus propios defectos. Alguien a quien un hijo no solo quiera por ser su padre, sino que lo admire por la persona que es. Esto parece francamente psicológico. Es decir, quieres ser respetado, admirado por tus hijos, no hagas nada para ellos. Regenérate, reármate tú mismo, sé tu mejor versión. Siguiente, un ejemplo del nivel 4 del nivel psicológico clarísimo. Me da miedo buscar un retrato de mi madre y descubrir en ella a una extraña con respecto al pasado de nuestro personaje, que simbólicamente, evidentemente, porque la cultura nos lo arrebata, esta madre va a representar el lado femenino. Daniel tiene en muchos sentidos muchísimos problemas con sus parejas porque tiene una carencia maternal. Me da miedo buscar un retrato de mi madre y descubrir en ella una extraña. Y por eso piensa usted que si consigue desentrañar el misterio de Julián, el autor de su novela, de Julián Carax, o Carax, y rescatarle del olvido el rostro de su madre, ¿volverá a usted? Este es genial. Aquí también te recomiendo porque ya lo tenemos preparado. Bueno, hay varias en este canal. El cuerpo nunca miente de Alice Miller.
Y tenemos también los textos de la maestra Virginia Blanes con respecto a las infancias lastimadas. ¿Por qué pretendemos generar belleza, generar proyectos, generar dinero, fama, etcétera, etcétera? Muchas veces porque no tenemos satisfecha nuestra infancia en términos emocionales. Eh, Desbocarte en la literatura, desbocarte, fugarte en el arte, fugarte en el conocimiento, pudiera ser resuelto si reconoces o si regresa de pronto el asunto de que mi mamá me ama, de que mi mamá, sí, eso simplemente me ama y entonces si lo resolví desde la infancia, se acaba el famoso proceso de carencia, etcétera, etcétera. Y por eso piensa usted que si consigue desentrañar el misterio de Julián Carax y rescatarle del olvido, el rostro de su madre volverá a usted. Quizá, dije sin pensar. Absolutamente psicológico. No en este término, respeto muchísimo la psicología, no en este término médico de receta, no, 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 sino en el profundo sentido de lo psicológico, de esa determinación existencial que me permite reconocer, saber quién soy, que, como diría, también lo tenemos trabajado aquí de Víctor Frankl en el nombre, su libro clásico del maestro Frankl, El hombre en busca de sentido, de esta psicología que se pregunta por el sentido, que se pregunta por el asunto ok, ya estoy aquí y estar aquí, ¿de qué se trata? ¿Qué hay? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a determinar? ¿Me lo dice alguien? ¿Lo invento yo? Etcétera, etcétera. Conserva tus sueños, dijo Miquel. Nunca sabes cuándo te van a hacer falta. La frase es buenísima, ¿va? Así para ponerla en TikTok como enganche para nuestro trabajo. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te van a hacer falta. Siempre, murmuró Julián, pero el rugido del tren ya les había robado las palabras. Este juego que tiene este autor, Ruiz Zafón, entre, entre el enlace mítico espiritual y la realidad me parece genial. Lo que le está diciendo su compañero, Miquel, al autor, a Julián Carax, es justo, conserva tus sueños. Están en una despedida casi de película donde el tren está avanzando y el otro le grita, conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te van a hacer falta, ¿no? La frase dominguera, la frase para enmarcar. Y Julián le dice, siempre, siempre hacen falta. Son tus sueños, aquí va a sonar un poco fantástico, pero te lo digo desde el fondo del corazón, trabajando como enfermo, pero también muy contento y muy satisfecho en la construcción de los míos propios. Los sueños, cuando regresas a los infantiles, desde los 6 7 10 años que dijiste, quiero ser esto y quiero ir para allá, y has trabajado, mira, sentí como se me prendió la piel, has trabajado como un salvaje para alcanzarlos y cuando ese niño también te alcanza en la existencia y te dice muchas gracias, estamos muy cerca de lograrlo, no desfallezcamos y te agradezco el esfuerzo y tú agradeces o yo agradezco la fortaleza de ese niño para soportar lo que ha soportado en medio de esto, en medio de esta cosa tan hermosa, tan profundamente poética. La realidad es brutal, pero también muy bella. Pasa el puto tren con su escándalo y les roba las palabras. Que es bonito el sentido. Esto que estamos diciendo románticamente, quiero verlo en la realidad. Aquí me hace mucho sentido a mí cuando yo había una especie de reclamo, la vez que sin enojo, con un par de parejas que decía, pues sí, es que hablamos muy bonito y nos bajamos las estrellas y la reconciliación es muy sabrosa, pero mañana que me levante desvelado, que esté cansado, que el dinero apretó, que estás en medio del tránsito, que tienes problemas con tu familia, ahí es donde el amor y la promesa de te quiero, me gustas, mi rey, wow, wow, ahí es donde se ve, ahí están los madrazos. Descansando en las vacaciones, la vida siempre es perfecta. Trepado dando clases o en tu trabajo, cualquiera que sea, generándote el proceso, ahí quiero ver al paciente, ahí quiero ver al amoroso. En medio de la posible tentación con unas chicas preciosas, quiero ver ahí al tipo que dice, señorita, muchas gracias, amo a mi mujer, que está rellenita, que está haciéndose viejita, lo que quieras. Y lo mismo con respecto a las mujeres, a los hombres, es decir, en el fragor de la realidad.
Y aquí poéticamente, con este puto escándalo del tren, lo que nos está diciendo es, ok, además, sin una cosa como fársica, sin un rompimiento, no, no pretende nada, es así, vivimos así, a la mitad. Yo me acuerdo de una manera que fue muy cómico, estaba en un retiro de corte muy religioso, sin duda, y entonces el sacerdote nos tenía ahí una bola de jóvenes, y el sacerdote muy entregado, yo creo que de verdad sí muy sincero, levanta la copa y dice: Dios escucha las oraciones de tus jóvenes que quieren acercarse a ti. Y entonces ya nos había dado la instrucción de que en ese momento pues podíamos ahí algunos soltar una oración de viva voz, o bueno, pues pensarlas o sentirlas. Y entonces cuando el sacerdote dice: escucha las oraciones de estos jóvenes que se quieren acercar a ti, se escuchan las tripas de un tipo, pero así horrible. Y entonces todavía remata otro que dice: Dios, danos de cenar. Todo el elemento teatral, de entrega espiritual, se fue al demonio, hubo risas. Pero yo pienso que también esa es una escena digna de divinidad, es una escena absolutamente religiosa. Si Dios está, yo creo que sí, pero lo quiero abrir para que lo consideres tú. Si Dios está, a mí me parece que también la broma le ha de haber divertido muchísimo, el romper esta parte ahí cuadrada, mítica, por lo tanto importante, seria, por un asunto de, pues, nuestra oración es cenar, que a lo mejor de eso va la vida. Yo ahí en ese momento pude haber dicho: sí, mis padres, mi futuro, acércame a ti, mi corazón. Y la verdad es que la vida es mucho más simple. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a hacer? Dice, no me acuerdo qué autor, recién trabajé con eso. Ah, la maestra Isabel Allende, en su en la última entrega que trabajé, que es Más allá del invierno. Ella decía: la vida va de esto, y ahí está toda tu espiritualidad. Toda la espiritualidad va en qué voy a hacer acabando esta charla. Yo que la estoy grabando en directo, tú que la estás viendo, ¿qué vas a hacer? ¿Te está sirviendo para tomar sueño porque estás desvelado? ¿Estás disciplinado? ¿Te importó el texto? La vas a usar para tu clase? ¿Vas a reflexionar con ella en la vida? ¿No te está importando? ¿Te vas a tener que meter a bañar? ¿Vas a cortarte las barbas? Y ahí en ese elemento tan simple como rasurarme o ir a la peluquería que me lo hagan, o terminando preparando un sándwich porque a mí sí me está dando hambre, ahí está puesta la espiritualidad todo el tiempo. Ok, bueno, bonito, muy lindo, sin duda. Esta cosa como muy de juego, y que después la realidad le gana, ¿no? Nuestro autor nos dice: hey, no sé si casi de manera brechtiana, o muy parecido, hace esta especie de rompimiento. Está la escena cinematográfica hollywoodense, y esas palabras de buena intención, el tren las aplasta con su escándalo. Empezaba a creer que Julián no era un hombre, era una enfermedad. Me encantó, híjole. Es que mi existencia no es un problema, mi existencia en este planeta y las cosas que me han pasado, yo diría casi entonces que, bueno, todas han sido bendiciones. No todas las he podido ver como bendiciones, porque muchas han dolido. Si no, todas hubieran sido placenteras, lo digo en serio, todas hubieran sido sabiendo que me van a generar un conocimiento, sabiendo que me van a generar una mayor espiritualidad, que me van a acercar a mí mismo, a mi pasado, a la gente que amo, a las personas que amo. Te diría que cualquier dolor entonces ha valido la pena. El problema no está en lo que me ha ocurrido, ni lo que me está ocurriendo, ni lo que me va a ocurrir. El problema, la lata, lo que empiezo a creer que ha sido un problema, que ha sido una enfermedad, es Marco. Eso es muy hermoso, ¿no? Porque Marco es mi único objetivo de existencia, de alcance, de meta y de amor en esto que le llamo vida. Es lo único que me importa. Y sin embargo también es el único que me mete el pie, el único que me sabotea, el único que no cree en este proceso, el único que se tira al piso, el único que se compadece, el único que se victimiza. Entonces dice: empezaba a creer que Julián, o di tu nombre, empezaba a creer que Marco no era un hombre, era una enfermedad. Es muy espiritual, y de verdad el enunciado ahí está. Yo no sé si incluso aquí, ante la juventud del mismísimo Ruiz Zafón, se haya dado cuenta de eso, que está escribiendo una frase absolutamente espiritual.
El problema es que soy yo en términos de mi ego. Yo soy el que me estoy determinando, yo soy el problema. Ahí hay pura sabiduría. Esta frase ya está en los finales, ya está encaminándose la novela a resolverse. Eh, Solo le encontré un elemento que medianamente me alejó. Estuve a punto así de decir, no, 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 fue demasiado. A mí me sigue pareciendo demasiado, pero había que estar en los zapatos del autor, lo cual entonces es, perdone si algún día ve esta charla, el maestro Ruiz Zafón es un atrevimiento casi fuera de lugar desde la comodidad de solamente leerla y ser criticón de lo que se está escribiendo. Pero bueno, con un poquillo de experiencia, a mí pienso que el asunto de que Carax resulta hermano de la mujer que estuvo buscando como su gran enamorada, hermano sanguíneo, hermano carnal, a mí no me aportó, a mí incluso me alejó. Dije, no, demasiado, a mí me pareció excesivo. Respiré, la verdad es que dije, bueno, a ver, va, sigamos. Se recompuso a mi juicio y terminé maravillado. Lloré un par de ocasiones todavía con la resolución de la novela o con lo que fui leyendo, pero ese puntito a mí se me hizo excesivo. Yo no hubiera llegado hasta allá, porque además me parece que después, bueno, sí, se entendió perfecto en términos de todo lo que la vida o lo que la gente que estaba ahí alrededor hizo para que este incesto no se, no se repitiera, no se volviera relativamente enfermizo. Sí, creo que sí, le encuentro sentido. No, no me gustó en la primera lectura, tal vez lo repase y pueda cambiar de opinión. Bueno, pero el punto que nos tenía aquí era, yo he sido, y seguiré siendo, la verdad es que seguiré siendo el problema, ¿no? Marco mi nombre, no es el hombre que soy no tiene nombre, se hace un juego de palabras que por momentos casi absurdo. Cuando este hombre que estás viendo en la pantalla se cree que se llama de determinada manera, entonces genero una historia, genero un pasado y por lo tanto también genero prejuicios, genero, en mi caso personal, metas más cortas, más pequeñas, situaciones menos maravillosas de las que podría vivir si yo no fuera Marco. No digo que fuera cualquier otra persona. Si no tuviera, cuando yo me veo como Marco, me veo una determinación. Irremediablemente me doy forma, me defino, me doy fin. Si me veo como padre, me doy fin porque solo soy padre de dos personas. Y entonces eso limita, no soy el padre del universo, soy el padre de dos personas en términos biológicos, te estoy hablando. Soy el maestro de un determinado grupo de chicos, soy el amigo de determinadas personas. Bueno, el asunto, ves, el nombre define, el nombre da situaciones. Hace poco, sabiamente, uno de mis alumnos me decía, estoy trabajando con un grupo de teatro y me decía que justamente nuestra relación de hace mucho tiempo habrá que sacudirla constantemente dentro de nosotros mismos y con gente de fuera porque la tenemos definida, porque nos conocemos y porque seguramente a partir de eso incluso nos hacemos trampas. Y eso pudiera estar retardando nuestros resultados. Bueno, más o menos por ahí va esa idea. Entonces, una vez que reconoces que el problema está en ti, en términos de coaching o en términos de desarrollo personal, tienes todas las posibilidades de resolverlo. Tienes toda la fortaleza, porque no dependo entonces de resolver mi proceso, ni del tiempo, ni de la terapia, ni del dinero, ni de mi historia. Lo dejo completamente en mí. En mí están las herramientas, en mí ha estado el problema y en mí están las herramientas de sanación o de vuelo con respecto a lo que quiero generar para mi vida. Está hermosísimo. Ok, dice, odiaba al hombre que había causado toda aquella desgracia, que al final de cuentas somos nosotros mismos. Aquel rastro de muerte y miseria, él mismo. Por eso esta novela es bellísima, porque es un proceso espiritual absoluto, eso sí, cargado, lleno, de una historia entretenida, de una historia apasionante. Recomiendo mucho, especialmente cuando se inicia uno en la literatura. Es una novela, si tus hijos por ahí andan ya yo diría que desde los 12, pero bueno,
13, 14, 15 años, es una novela ideal para ofrecerles. Te podrán hacer muchas preguntas, tiene algunas cosas de adulto que tienen que ver con el sexo, nada, nada barato, nada descriptivo, nada vulgar. Ese será el riesgo, pero me parece una maravillosa novela para iniciar a que la gente lea. Sería un gran regalo. Si alguien se entera, yo ahí tengo que reconocer un poco gusto culposo, que aunque de niño leí mucho, la verdad es que el primer texto que yo diría ya en serio voy a empezar a trabajar no fue lo mejor. Ni siquiera es literario, no regresaría él nunca. Y sin embargo estaba lindo porque me terminó gustando, pero mi bautizo no fue con un grande. El bautizo literario de una buena persona, si tú lo puedes provocar, puede ser con este espléndido libro, La sombra del viento, del maestro Carlos Ruiz Zafón, y se va a acordar de él maravillosamente toda la vida. Odiaba al hombre que había causado toda aquella desgracia, aquel rastro de muerte y miseria, él mismo. Odiaba aquellos cochinos libros a los que había dedicado su vida y que a nadie importaban. Odiaba una existencia entregada al engaño y a la mentira y al engaño de lo que yo mismo me digo, a la mentira y al engaño del tamaño de mis sueños. En este caso, de mis sueños, gracias a mi historia, gracias al temor, gracias a la herencia y que yo me he creído y que yo he asumido, a mis sueños mediocres, a mis sueños baratos, a mis sueños de a poquito. Dice un texto maravilloso del maestro León, sangre de menesterosos. Entonces normalmente les estiro la mano y la posición es esa para decir ese texto, sangre de menesterosos, sangre de gente que pide limosna cuando tu padre es el mismísimo creador del universo. Lo creas o no, ese ya es tema tuyo, ese ya es tema de otra situación. Pero, y si no, quitémoslo, la capacidad mental, si has entendido esta charla medianamente, la capacidad mental, la capacidad cerebral, la capacidad espiritual que tienes, y eso me parece que lo sabes, es amplísima, amplísima, brutalmente amplia. Ni siquiera te lo podría determinar como en una medida, pero estaríamos seguramente, porque además es infinita, pero estamos seguramente en menos del 3% de nuestra capacidad espiritual y de nuestra capacidad de generar una vida hermosa para nosotros mismos. Estoy seguro, menos del 3%. Brutal. Ok, vamos cerrando. Preguntar si era posible encontrar algún libro de Julián Carax en el mercado. El encargado me dijo que era imposible. Alguien los había estado haciendo desaparecer. Él mismo había tenido un par y los había vendido a un individuo muy extraño que ocultaba su rostro y al que apenas se le podía descifrar la voz. Nuestro ego, nuestro propio mal. Al final de cuentas, esta novela es una odisea del bueno y el malo que tenemos guardado. Yo diría en esta sagrada, en esta situación trinitaria, el bueno, el malo de nosotros mismos, muy en comillas, y nuestra parte femenina si es que eres hombre. Me parece que la lectura femenina también pasaría básicamente por lo mismo. La malvada, la brutal, la bruja, la princesa y el príncipe. Esos serían más o menos los tres factores de nuestras ecuaciones. Entonces, ¿quién se encarga de ir a mi pasado, de castigarlo, de hacerme sentir culpable, de reprochármelo, de decir que fue un pecado, de decir que no me merezco? Esta sombra temerosa que sin duda tuvo sus momentos heroicos en un pasado muy remoto y para no ser destruido, Marco de niño, para no ser verdaderamente arrasado, entonces tuvo que aguantarse. Dicen que yo no me acuerdo que alguna vez mi abuelita que me adoraba, pero me adoraba brutalmente mi abuelita paterna, alguna vez me quitó ahí una paleta, algo me arrebató y que entonces yo volteé y le dije, chinga tu madre abuela, sin conciencia, y la lastimé muchísimo y se puso a llorar la señora. Esa frase medio demoníaca para corresponderle a la abuela era una manera de defenderme. ¿Cómo que me amas tanto? Atención, con la lógica de un niño de 2 o 3 años que apenas sabía hablar. ¿Cómo amándome tanto y ya encaminado mi ego seguramente, cómo me niegas algo? No me puedes negar algo si me amas. Ese seguramente debe haber sido como la lógica de ese niño con respecto a la abuela. Entonces, mira la respuesta que te voy a dar cuando me niegues algo. Ese es parte del asunto cultural y de crecer y de ahí y de resolverlo cada vez de la manera más sana. Bueno, ese rencor es muy amoroso porque me estaba defendiendo a mí. Eso es lo interesante. Sí se oye feo, sí suena cruel que el nieto le diga,
una mentada de madre a la abuela que tanto lo adoraba. Pero entre la abuela y yo, que vengo en la vida a los 3 años, el que importa soy yo. Porque como sea la abuela, todo esto que estoy diciendo, estoy sacándolo de la fantasía de la posible situación. Pero lo que te quiero dar a entender es que nuestro ego al principio genera situaciones maravillosas, no se quiere quedar atrás, nos defiende. Si toma él el control completamente, si nos dejamos ir por sus mentiras, si escuchamos su seductora voz, nos va a destruir, nos va a maltratar y se va a convertir como otros textos. Hay uno muy bueno, lo voy a buscar, que se llama Satanás. Y además el diseño del libro es impresionante, que tiene que ver con el ego, que en realidad el verdadero diablo es el ego descompuesto, el ego enfermo, el ego abusivo, el ego carente. Ese es el verdadero Satanás. Bueno, pero en un momento incluso también eso es poético. Satanás era un ángel y fue un ángel querido y llamado por el mismísimo Dios. Vamos cerrando. Julián escribió una vez que las casualidades son las cicatrices del destino. Está hermosísimo. En este proceso del destino, las cosas casuales, las que amarran, las que hacen nudo, se van convirtiendo en las cicatrices de nuestra vida. No hay casualidades, Daniel. Somos títeres de nuestra inconsciencia. Genial también. Estamos en el intento de despertar a la conciencia, pero si no lo hemos logrado o si francamente aquí no lo vamos a lograr, todo lo que nos está sucediendo, la manera en la que escogiste a tu pareja, en la que determinaste este libro, el ponerme esta camisa, todo está siendo movido desde mi inconsciente. Genial, genial. Sin concesiones, brutal el texto. Las personas estamos dispuestas a creer cualquier cosa antes que la verdad. La novela se ha llenado de enredos, se ha llenado de posibilidades y ha llegado, diría yo, a los puntos en los que hay que generar la gran definición. Y si no te atreves a dar esa gran definición que va a modificar tu existencia y en la que también hace rato escuchaba con una chica que decía, si por ahí te genera la idea, estoy a punto de que pase algo importante en mi vida nuevamente, estoy a días de que eso se consiga, que será un hecho, y también entonces estoy sacudido y estoy un poco temeroso con respecto al futuro. Bueno, ese cambio que se viene en mi vida va a implicar que deje cosas que amo y que amo bien, pero tengo que crecer. Es un camino que me espera, hay que caminar ese camino y para caminar ese camino hay que dejar esos zapatos que ya no sirven, esos zapatos que ya no están preparados para ese camino, que ya no van a ser funcionales, esos zapatos hay que entregarlos, ya no nos pertenecen. Eso duele. Tú que te negabas a vender el libro a ningún precio y tratabas de rescatar a Carax de los rincones del pasado, le inspirabas una extraña simpatía y hasta respeto. Sin tú saberlo, Julián te observaba y te estudiaba. Es una especie, digo, esto es como textualmente funciona así en la novela, con los personajes, que está muy bonito, está muy emocionante. El término como simbólico es que también esto es muy lindo. Es como si le otorgáramos vida a los libros, a las charlas, este, a las personas, sobre todo ahí no es que les otorguemos vidas que son reales. El resto son ángeles mandándonos información, que pueden aparecer. El gran maestro Strindberg desde su cuarto frío no lo sabía, pero ya escribía para mí. Eso me sacude, eso me genera una emoción maravillosa. Strindberg ya escribió para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para este tipo. Estaba en una reunión un poco de festejo y yo con mi proceso y alguien como de la nada, es muy cercano a mí, es un gran amigo, lo estimo muchísimo, pero la conversación no apuntaba para allá. Me dijo, Marco, me da mucho gusto verte y creo que te esperan cosas maravillosas. Así no le pregunté, oye, ¿sabes qué vendrá? Simplemente, y así fue, me dice, te esperan cosas maravillosas. Y ya la charla se desvió otra vez digo, voy a exagerar, porque no hablamos del tránsito, pero haz de cuenta que se desvió otra vez ahí al comentario de la música que estábamos escuchando. Me sorprendió, encontré la frase como tan descontextualizada con respecto a la charla que estábamos teniendo, que sin duda la leí como un mensaje. Dije, gracias espíritus, gracias espíritus estoy en ese hermosísimo proceso entre que ya se escuchó al marinero gritar tierra a la vista, pero todavía estoy navegando, todavía no piso las arenas y las playas nuevas
a las que me están trayendo este hermosísimo viaje. Y claro, toda esta entonces la angustia de que pues por pocos que sean todavía faltan metros, que no diré, ya estoy en territorio hasta que estén las plantas ahí. Y este proceso es lindo, es muy melancólico, es temerosito, hay una revisión con respecto a todo lo anterior, vienen montones de despedidas, y esta novela va de eso para estas alturas. Es el hijo de un librero al que Miquel solía frecuentar. Vive con su padre en un piso encima de la tienda. Perdió a su madre desde muy pequeño. Parece que estás hablando de ti. Aquí es donde la novela hizo un empate espléndido y maravilloso entre el lector y el autor. A lo mejor ese muchacho me recuerda a mí mismo. Este es muy bonito. Yo no lo había encontrado en términos de cuando la novela reconoce y arma, pero así es al final de cuentas, a su propio lector. Pero la novela es como si la novela tuviera conciencia de la vida de quien lo está leyendo. Es mágico, está hermosísimo. Hablaba de ti como de un hijo. Os buscabais el uno al otro, el libro, el arte, el mensaje y yo. Daniel, él quería creer que tu inocencia le salvaría de sí mismo. Había dejado de perseguir sus libros, de desear, quemar y destruir su rastro en la vida, es decir, mi pasado. Estaba aprendiendo a volver a memorizar el mundo a través de tus ojos. Este es hermosísimo, las nuevas experiencias de mi vida a través de unos ojos nuevos, de unos ojos resanados, de unos ojos redimidos, de recuperar al muchacho que había sido en ti, en una proyección sin duda, pero de eso se trata, de recuperar a nuestro niño, a nuestro adolescente amoroso, al primer Marco que se enamoró, incapaz de besar de manera ni siquiera morbosa, incapaz de besar los labios en términos sexuales, aunque jamás renegué de eso, del primer amor, ¿no? Y que fue una experiencia maravillosa, inolvidable, que me marcó la existencia. La primera mujer de la que estuve enamorado, el gran regalo con el que me quedo fue que nuestros labios apenas se rozaron, y lo volvería a hacer de esa manera, porque esa era la manera maravillosa para que se me quedara toda la vida, porque se quedó en ese proceso, en esa inocencia, en ese valor, en esa entrega, en esa disposición. Si en ese momento me hubiera preguntado la vida, si me hubiera quedado con esa mujer toda la vida, yo hubiera dicho que sí, sin duda alguna. ¿Quién sabe si después lo hubiera descompuesto? También creo que sí. Pero admiro ese cabrón de 14 años que hoy no sé si hoy, a mis 50 dijera, esto te espera el resto de tus días. Pues como ahorita el cambio que se avecina me tiene un poco acobardado, me tiene un poco inquieto, y como en ese momento era, sí, venga. ¿Por qué? Porque amo. Ese es maravilloso. La sirena de la calle Escudillers que procediese a desplegar sus artes. Un asunto simbólico en la realidad, ¿no? Camina el personaje y se encuentra una estatua de un ángel abriendo las alas. Es absoluta información para nosotros en la vida. La vi tomar al abuelillo con infinita delicadeza y besarle las lágrimas que le caían por las mejillas. ¡Ah! Este es un gesto hermosísimo. Meten una prostituta gorda, tipo de las películas de Fellini, le pagan sus servicios en un manicomio para un viejillo que hace tiempo les dio ahí un tip importante para el descubrimiento de lo que estaban buscando. Y el precio, y solo queda en un término de honor, es, ok, no les voy a cobrar, pero tráiganme una mujer, sé que será una prostituta, escojanla linda, lo que quieran, no importa, porque quiero pasar mi última experiencia con ella. Y contratan a esta prostituta, y el asunto es muy bonito. Sí, ni siquiera quisiera compartírtelo por si no has leído la novela. Si ya la leíste, te acordarás qué belleza de situación, de simpleza absoluta. Eso es por eso me salió compartirte de mis propios 14 años, porque en realidad eso no se olvida, nuestra inocencia, nuestra limpieza, que va más allá de lo moral, no se agota nunca. La Rosito, ha de haber sido el nombre de la prostituta. Son las personas como ella las que hacen de este perro mundo un sitio que vale la pena vivir. ¿Las putas? No, putas lo somos todos, tarde o temprano. Yo digo la gente de buen corazón. Barcelona se encendió de luz. Se escucharon las campanas lejanas en la Basílica de Santa María del Mar
que emergía de las brumas al otro lado del puerto. ¿Te acuerdas cómo inició nuestra novela? Corriendo la cortina y con la luz esta todavía en medio de las nubes que todavía no se aclaraba, pero bueno, ya la luz de fuera. Hoy, eso que pasó en un cuarto, que le pasó a poquitos personajes, hoy le está sucediendo a Barcelona. Y entonces la experiencia, la piedra esa que cayó en el lago, estas olas se han ido creciendo. A todos nos toca. Lo que te pasa a ti le pasa al mundo entero. Casi un asunto que francamente podríamos decir ya de Walt Whitman. Bea dice que el arte de leer se está muriendo muy lentamente, que es un ritual íntimo, que un libro es un espejo y que solo podemos encontrar en él lo que ya llevamos dentro, que al leer ponemos la mente y el alma. Yo mismo que te dije que este proceso de Vargas Llosa desde el intelecto dice que estamos intentando sustituir a Dios, hoy, en este momento, mejor dicho, con este final de la novela, es Dios también permitió los libros. Es más, Dios a cada momento está escribiendo el suyo. Y en ese libro de Dios tú eres el personaje principal. Último párrafo de esta joya de novela, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Julián, lo que vas a ver hoy no lo puedes contar a nadie, ni siquiera a mamá, inquiere el muchacho a media voz. Su padre suspira, amparado en esa sonrisa triste que le persigue por la vida. Claro que sí, responde, con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Al poco, figuras de vapor, padre e hijo se confunden, padre e hijo se confunden. Esta es la gran solución, es que me está cayendo un 20 emocional, mira nada más, brutal. Eh, es que claro, estoy esperando que Pedro Páramo y Juan Preciado se reconcilien, pero estoy esperando la respuesta en el mismo pueblo y eso no va a pasar porque Rulfo ya murió y a menos de que yo me invente que Pedro Páramo, que se desintegró, que se desgajó en pedazos de piedra, en pedazos de lodo y Preciado quedó atrapado en el panteón, a menos que yo retomara eso y lo recompusiera, hoy se amplía mi mundo y entonces me lo resuelve la novela de un catalán, donde Pedro Páramo no se desgaja y el hijo queda huérfano y ni modo. Hoy encuentro que las figuras de vapor de padre e hijo se confunden entre el gentío de las ramblas. Siempre caminaré con mi padre y mi padre siempre caminará conmigo. Sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento. Ah, wow, gracias por aguantarte hasta acá. No te lo pierdas, no te pierdas La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. Y si en algo puedo servirte, nuestro canal se llama Master Vidal y estamos en YouTube. Chao.